Ok, el título de nuestro mensaje es Fuegos de prueba. Pedro no ha terminado con enseñarnos acerca de las pruebas. Pedro no ha terminado con enseñarnos acerca de los desafíos. Así empezó su carta y básicamente así la va a terminar. Todo el primer libro de Pedro, él nos habla acerca de estos desafíos, ya que él escribe esta carta a la iglesia perseguida, que estaba pasando muchos desafíos. Algunos estaban muriendo por la fe, otros estaban abandonando la fe, otros estaban siendo confundidos y no seguían perseverando. Pero bueno, el apóstol Pedro nos va a hablar aquí acerca de esto, de los padecimientos que nosotros como cristianos enfrentamos, porque a ellos, los que estaban enfrentando padecimientos, les escribió esto. Quiero que oremos. Yo sé que Marcos ya oró, pero hagamos una oración breve antes de poder comenzar. Señor, gracias por el estudio de tu palabra, por la meditación de tu palabra, que es tu consejo para nosotros. Queremos, Señor, recibir las verdades eternas que tú tienes para nosotros. Queremos aplicar lo que tú nos vas a hablar a través de este mensaje, no solo ser oidores, como habla Santiago, sino que también ser hacedores de la palabra, hacedores de la verdad. Gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has rescatado, nos has traído de regreso, Señor, a la vida por medio de tu santo evangelio, por medio de la cruz, por medio de Cristo, que es el único camino, Señor, hacia el Padre, el único camino hacia el cielo. Y su Espíritu Santo reposa en nosotros como iglesia, y es su Espíritu Santo, Señor, quien nos da la fuerza para vivir nuestra cristiandad. Sin el Espíritu Santo en nosotros no tenemos ninguna autoridad para vivir nuestra vida cristiana, porque es Él el que nos ha dado poder, el que nos ha revestido de gracia, el que nos ha revestido de justicia para poder llevar, Señor, una vida de obediencia aquí en la tierra. Ministra, Señor, a cada corazón, ministra a cada mente, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, leamos el versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Precisamente por eso titulé esta prédica Fuegos de prueba, porque eso es lo que Pedro dice en el versículo 12, que no se sorprendan por los fuegos de prueba que les han venido. ¿Cuáles son esos fuegos de prueba que les habían venido a la iglesia que recibió esta carta? Ya lo hemos dicho a lo largo y a lo ancho de 2 meses hemos estado estudiando esto, que ellos estaban enfrentando persecución, muerte, acusación. En los tiempos de Pedro era cuando los emperadores agarraban a los cristianos, porque había una declaración y era que el César era el único Dios, el César era el único rey. Los césares que gobernaban Roma eran considerados una eminencia, eran considerados dioses. Ellos en su locura se consideraban dioses. Entonces el pueblo le tenía que presentar lealtad a ellos. Y si había uno en las provincias romanas que dijera que tuviese otro Dios aparte del César, y eso era: ¿cómo es posible que tú tengas otro rey que se llama Jesús? Bueno, Él me salvó, Él me rescató, tengo una vida nueva, pero César es el Dios de Roma, Él es la única eminencia y a Él nosotros le debemos tributo. Y los cristianos decían: no, estás equivocado, es con Dios, Dios es mi Señor, Cristo es mi Rey. Y muchos murieron, literalmente murieron, dieron su vida por negar, ¿no es cierto?, al César como su Dios. ¿Quién va a querer tener a ese loco como su Dios? Entonces ahí el César se lo llevaban o delante de las autoridades y les decía: con que tú no quieres que yo sea tu Dios, pues no quiero que tú seas mi Dios. ¿Te das cuenta que yo te puedo matar? Mátame si quieres, pero Cristo es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Salvador. Y así muchos murieron, así muchos dieron sus vidas. Por eso ellos los agarraban, los tomaban y los tiraban a los coliseos, como la película de Gladiador, para que se divirtieran con ellos. Muchos eran quemados, muchos eran perseguidos. Es muy explícito lo que voy a decir, pero las mujeres que estaban embarazadas les abrían sus vientres para sacar a sus niños. Era horrible la cosa. Pastor, ¿por qué usted habla de eso? Porque a ellos les escribió Pedro. A ellos les escribió. Ellos estaban abandonando la fe. Ellos estaban volviendo también al judaísmo. Los que eran judíos mesiánicos estaban volviendo atrás. Y Pedro dice: amados, ¿por qué se sorprenden de este fuego de pruebas que les ha venido? Como que si cosa extraña están viviendo, si
Cristo ya nos había avisado acerca de esto. Y nosotros en Mateo 5, del 10 al 12, la Escritura dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen, y digan toda clase de mal contra de vosotros, mintiendo. Por eso gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso lo dijo Jesús mismo a sus discípulos. En Filipenses 1:29 también tenemos otro versículo que nos habla acerca de porque a vosotros es concedido por amor de Cristo, no solo porque creáis en Él, sino también para que padezcáis por Él. Nosotros en Latinoamérica no estamos enfrentando algún tipo de persecución específico, ya, pero sí hay lugares en el mundo que lo están haciendo. Y Pedro les está escribiendo a ellos, si bien nosotros no estamos enfrentando este tipo de persecución, pero ¿cuál es la prueba, la lucha que cada uno de nosotros estamos pasando? Problemas a lo mejor con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas de finanzas, problemas de trabajo, problemas de salud, problemas de relacionamientos. Somos una iglesia que enfrenta dificultades, somos una iglesia que enfrenta desafíos. Nosotros mismos hemos pasado 2 semanas muy difíciles con nuestra hija, creo que todos están sabedores de eso, gracias a Dios que ella anda por allí corriendo, jugando, era lo que nosotros más anhelábamos ver, tenerla de regreso y verla jugar, porque no era fácil verla. Yo decía, Señor, ¿qué más va a pasar antes que nos vayamos? Y yo llegué a un punto en el que yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada, confiar en Dios, descansar en Él, pedirle a nuestra comunidad cristiana que ore por nosotros, que ore por la salud de ella. Y llega un punto en la vida en el que no tenemos que hacer nada. Enojarte, no ganamos nada. Frustrarnos, ¿a dónde llegamos con frustrarnos? Desanimarnos no nos hace bien. Entonces, Pedro nos dice, y yo les digo a ustedes por medio de lo que él dice, ¿por qué se sorprenden de las pruebas que están pasando? Si a lo mejor de aquí a un tiempo se va a poner más fea la cosa, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero Pedro dice qué vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer más adelante? El versículo 13 dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Palabra clave acá, en el versículo 13, gozaos, gócense, gócense. Iglesia, pregunta número 1, ¿cómo podemos nosotros tener gozo en medio de las pruebas? Pregunta número 2, ¿por qué Dios propone y recomienda el gozo en las tribulaciones? ¿Por qué Dios mejor nos recomienda otra cosa y no que gozarse? ¿Quién tiene ganas de gozarse en medio de una prueba? Nadie, o quizás algunos. Entonces, ¿cómo nosotros nos gozamos? ¿O por qué Dios nos da el antídoto o la medicina o la solución que es gócense en medio de las pruebas? ¿Cómo la iglesia a la cual Pedro les escribe iban a gozarse? ¿De qué manera? ¿Cómo funciona esto? Sencillo. Gálatas capítulo 5, 22 nos habla acerca de 9 frutos. Los frutos del Espíritu, 9. Y el primero es el amor, y el segundo fruto del Espíritu es el gozo. Y ahí está la clave, que cuando nosotros tenemos dificultades, es el Espíritu Santo el que reposa en nosotros, y es Él quien nos da este gozo sobrenatural. Es un gozo que yo no lo puedo encontrar en ninguna parte. No lo puedo encontrar en la cuenta, en el Totus, en el Líder, en el Jumbo, por Mercado Libre, por Mercado Pago, por AliExpress, por Amazon. No. ¿Dónde encuentro ese gozo? Es un gozo que emana, que baja, que viene de una fuente de poder. El poder de Dios, el fruto del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y en medio de las pruebas, nosotros tenemos que poner en práctica o tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca con su gozo. ¿Qué nos dicen los psicólogos hoy en día cuando estamos atribulados? ¿Nos recomiendan alegrarnos? Quizás sí, pero con otras cosas, con otras dinámicas. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué le diría Cristo a la iglesia que está pasando tribulación? Bueno, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya Santiago también se lo dijo a los que estaban siendo perseguidos, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y longanimidad.
En Filipenses 4:4 el apóstol Pablo dijo, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En Nehemías capítulo 8, cuando él estaba allí ayudando a levantar los muros de Jerusalén, después que habían retornado de los 70 años de esclavitud de Babilonia, dice, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. A veces yo tengo mis días llenos, cargados de compromisos, llego a la casa, nos sentamos en la mesa, conversamos con mi esposa, y esa es la solución que a veces ella me da. Alégrate, gózate. Tienes que encontrar tu gozo en el Señor, de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, de todo lo que representamos. Y cuando yo voy a Dios y le digo, Señor, que tu gozo me fortalezca, que tu gozo me levante, que tu gozo me restaure, que tu gozo me ponga de pie, de verdad es distinto. Enfrentamos las pruebas de una forma distinta. Pero el antídoto que Dios nos da, la medicina que Dios nos da para sobrepasar algunas pruebas es gozarnos. Aunque no tenga sentido la situación que estamos pasando, pero cuando nosotros encontramos nuestro gozo en Dios, que Dios es todo suficiente, que Él es todo satisfactorio, que Él es el único que puede llenar mis tanques internos, ¿no es cierto?, que necesitan y demandan. Todo lo que el alma necesita está en Dios. Y cuando Dios llena todo eso en mí, lo demás no importa. Y muchos de estos cristianos dieron su vida así. Bueno, señor César, si usted quiere hacer lo que quiera conmigo, hágalo, pero yo no voy a negar la fe y voy a morir con gozo. Y muchos murieron así, murieron con alegría, morir con alegría. ¿Cómo es posible eso? Lo que reposa del Espíritu Santo en nosotros es un poder que emana del cielo, es un poder sobrenatural y nos hace enfrentar estas dificultades con gozo. Es algo distinto. Versículo 14. Es lindo lo que Pedro está escribiendo acá. Es maravilloso. Si ustedes sois vituperados es deshonrados o calumniados, ¿ya? Si ustedes son calumniados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, es decir, son bendecidos, siéntanse privilegiados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. El Espíritu glorioso de Dios reposa en nosotros. Y si nosotros somos calumniados por el nombre de Dios, Pedro dice, ¡qué privilegio! Y eso es lo que los que recién vienen llegando a la fe no entienden. Que esto es un privilegio, que ser vituperado por el nombre de Dios, ser calumniado, es un privilegio porque somos calumniados por algo que vale la pena. Si los maltratan, si los deshonran por Cristo, son afortunados y bendecidos. Y déjenme decirles, iglesia, que para entender este principio hay que tener una mentalidad bíblica. Para entender este principio de ser vituperado por Dios, hay que tener una mentalidad del reino de Dios. Hay que tener una mente renovada para poder entender el propósito de esto. Si no, no lo vamos a entender. Hay que entender las enseñanzas de Jesús. Hay que entender lo que Jesús hizo, lo que Jesús caminó, lo que Él enseñó para poder decir y llegar al punto de sufrir por Cristo. En otras palabras, iglesia, hay que estar dispuestos a perder la vida por Cristo. Y esa es una realidad. Quizás nadie está en una posición así ahora. O quizás nunca lo estará, pero ese es nuestro llamado, perder nuestra vida por Cristo. ¿Qué dice Cristo en Mateo 16:25? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Hemos hablado y enseñado en los grupos pequeños que el reino de los cielos funciona al revés. Cristo vino a poner el mundo de cabeza con sus enseñanzas. Cristo vino a poner el mundo de arriba para abajo con 12 hombres. Y nosotros que somos una gran multitud de personas, de cristianos, ¿cómo nosotros no vamos a poder también cumplir este mandamiento que Él nos ha dado? Hacer famoso el nombre del Señor. O sufrir también por su causa. ¿Cómo opera esto de perder la vida por Cristo? Hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces,
pero debemos entender que en nuestro caminar con Cristo enfrentaremos sufrimiento. Un día de pruebas, otro día no, otro día sí, otro día no, y nuestro caminar es así. Nuestro caminar es así, porque la batalla no es batalla si no hay pruebas. La victoria no es victoria si no hay una guerra. Y nosotros, como dice Adrian Rogers, la iglesia no es un crucero de vacaciones que anda por mares azules y que anda, sino que es un barco de guerra que tiene que estar atento y dispuesto, como que no estamos muy acostumbrados a los ruidos de alrededor, ¿no? Pero somos un barco de guerra, que tenemos un enemigo que nos ataca, que nos odia, que quiere la destrucción de nuestras vidas, la destrucción de nuestra familia, la destrucción de nuestra fe, nuestra vida espiritual, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Por eso Jesús dice que tenemos que perder, ¿no es cierto?, nuestra vida para poder encontrar la vida de Él. Versículo 15, leamos juntos. Allí también en la pantalla, esta tele no sirve por si acaso, ya no está funcionando. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro aquí está diciendo, si ustedes van a morir, que sea por Cristo. Si ustedes van a dar su vida por Cristo, que sea, si ustedes van a dar su vida, que sea dar la vida por algo que vale la pena. Y qué difícil es cuando vemos en la tele, las redes sociales, las noticias, personas que mueren por andar robando, ¿no es cierto? Personas que mueren porque andan involucrados en el narcotráfico o porque andan involucrados en pandillas, en mafias, en robos, en crímenes organizados. O también personas que llegan a riñas o llegan a matarse por meterse en lo ajeno. Dice Pedro, ¿qué forma más insípida de morir? ¿Qué forma más? No tiene valor morir por esas cosas. Si vamos a perder la vida, dice Pedro, que sea por Cristo, que sea por la verdad, que sea por lo que vale la pena. No mueran como homicidas, no mueran como ladrones, no mueran como iba a morir Barrabás, que estaba allí a punto de ser ahorcado o crucificado por ladrón. Qué vergüenza y qué tristeza, en otras palabras, dice Pedro, perder la vida por andar robando o por andar de delincuentes. Hermanos, no sé ustedes, pero yo quiero llegar a mis últimos días, ya sea que esté postrado en una cama o sentado en una silla, viendo quizás un paisaje, pero yo quiero llegar a mis últimos días sabiendo que mi vida tuvo propósito. Yo quiero llegar a mis días sabiendo que mi vida, ver para atrás y ver un propósito en lo que hice. Y ver un propósito. Creo que todo hombre, toda mujer, desea esto. Llegar a sus últimos días y mirar para atrás y darse cuenta que mi vida tuvo un propósito aquí en la tierra. Por lo menos eso es lo que yo deseo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tú quieres que se diga o que se recuerde de ti cuando ya no estés en esta tierra? Bueno, ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? He corrido la carrera, he peleado la fe, mi hogar está en el cielo con mi Cristo. Había un hombre de la iglesia temprana llamado Policarpo, muy conocido, y él fue, ¿no es cierto?, presentado delante del procónsul y el procónsul lo amenazaba con matarlo, con quemarlo, y él dijo, señor procónsul, el fuego con el que usted me amenaza solo me va a quemar por un momento. Y después va a pasar porque yo ya voy a estar muerto. Pero en cambio, a lo que yo le temo, dijo Policarpo, es al fuego eterno de la condenación en el infierno. Es decir, si usted me quiere matar, señor procónsul, hágalo, quémeme si quiere. Pero ese fuego me va a quemar solo por un rato. Pero si yo niego a mi Cristo, si yo niego mi fe, si yo me doy vuelta en este momento, la eternidad a la cual voy a ir, allí sí que... A eso sí que le temo. A eso sí que le temo. Iglesia, ¿qué quieres que se diga de ti? Pongamos atención a esto, es muy importante. ¿Cómo quieres que tú seas recordado cuando ya no estés acá? ¿Qué quieres que se escriba en tu lápida? Versículo 16, avancemos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
si alguno muere como cristiano, no se avergüence ni se acobarde, sino glorifique a Dios. No sé si todos conocen a William Tyndale, creo que así se dice. No fue un reformador, él tradujo la Biblia, ¿no es cierto?, a algunos idiomas. Fue una persona considerada muy importante en Inglaterra. Era un hombre católico que después conoció y entendió las Escrituras. Y este hombre lamentablemente fue quemado en la hoguera. Lo quemaron, fue quemado. El día 6 de octubre de 1536. Y cuando él estaba allí en el fuego, dijo: Dios, no me importa dar mi vida por ti, pero antes de morir, abre los ojos al rey de Inglaterra para que acepte la Biblia para el pueblo. Esas fueron sus últimas palabras, en una pila de madera, de troncos, amarrado, y lo dijo en voz alta. Pablo dijo: estoy listo para ser crucificado. Y entregó, ¿no es cierto?, su cabeza. Porque muchos antes de nosotros han dado la vida por Cristo. Y de esto es lo que Pedro nos está hablando acá en esto, de padecer por Cristo. ¿Qué dice el versículo 17? Porque es tiempo de que los juicios comiencen por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si nosotros tenemos que dar la vida, está diciendo Pedro, así se interpreta este versículo, si nosotros tenemos que dar la vida para que aquellos o las futuras generaciones crean, entonces aquí está mi vida. Voy a leerlo otra vez. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Es decir, la casa de Dios allí en Jerusalén, donde empezó esta persecución. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, aquí en Jerusalén, esto es para que el fin de aquellos que no obedecen a Dios lo puedan obedecer. Esta era la mentalidad de los apóstoles. Una mentalidad de que si muero, muero. No estoy diciendo a nadie aquí que tiene que morir ya. Pero esta era su mentalidad. En algún momento iba a llegar ese día. Eso es lo que dice el versículo 17. Muchos han dado sus vidas para que el evangelio y la salvación llegue a incrédulos. Y ese ha sido el caso de muchos. Versículo 18. Leamos juntos, ya nos quedan solo dos. Y, dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué significa esto? Pedro hace una declaración tan fuerte acá. Para entender esto hay que entender la historia de la iglesia. Hay que entender desde el año que Cristo murió hasta el día 2025. Pedro está diciendo que nosotros los justos con dificultad nos salvamos. Es decir, con dificultad cuesta llegar al punto de decir ya, yo muero por Cristo. Se requiere de mucha fe para pararse delante de una autoridad que nos quiera cortar la cabeza. Se requiere de mucho, y dice con dificultad. Nosotros llegamos a este punto, a tener la firmeza y la fe de morir por Cristo. Y que si nosotros entonces nos cuesta esto, ¿qué van a hacer los impíos o los que no conocen a Dios? Entonces, pongamos atención a la siguiente declaración. Otro defensor de la fe, contemporáneo de Policarpo, que se presentó delante del procónsul, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esto fue aproximadamente en el año 150 después de Cristo. Él dijo esto, que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Quiénes fueron los mártires? Bueno, primeramente Cristo es el primer mártir que murió por nosotros. Después viene la generación de los apóstoles, de ahí viene también todos aquellos cristianos que fueron perseguidos, y así en el año 100, en el 200, en el 500, llegando al punto de llegar hasta los reformadores, que también algunos murieron, ¿no es cierto?, por la causa de Cristo. Pero él dijo que la sangre de los que mueren por la fe es la semilla de la iglesia. Esto significa que el testimonio de estas personas que han muerto inspira a otros a crecer y a vivir una fe cristiana. Pedro mismo también dijo, antes de ser crucificado, lo sacaron de la cárcel
Dijo, por favor, si me van a crucificar, háganlo, pero yo no quiero morir como Cristo. Denle vuelta a la cruz. Y murió con la cabeza abajo, crucificado en la cruz, pero con la cabeza abajo, porque no soy digno de morir como Cristo. Y murió. ¿Qué dice el versículo 19? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Iglesia, si alguno de nosotros acá llegase a dar su vida por Cristo, no hay nada más que hacer, solo debemos encomendar nuestra alma a Él y antes de eso, hacer el bien. Y este es nuestro mensaje. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué aprendemos de estos fuegos de prueba que nos vienen, que llegan a nuestras vidas? No voy a decir, levanta tu mano si estás pasando por una prueba. No, pero el ánimo de acá del apóstol Pedro es que las pruebas nos hacen más sabios. Las pruebas nos hacen más, aumentan nuestra fe. Las pruebas nos acercan más a Dios. No deberían de apartarnos de Dios las pruebas. Las dificultades no deberían de alejarnos de Dios. Por favor, ponga atención. Las pruebas nos hacen más sabios. Las dificultades nos acercan a Dios. Nos hacen crecer en carácter. Nos hacen crecer en descansar en Dios. Nos hacen que nuestra fe sea preciosa como el oro. Es lo que dice Pedro también acá en sus cartas. Así que me quiero quedar con el versículo de aplicación para aplicar todo esto con el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese. Iglesia, no te sorprendas si de aquí a mañana, ¡pum!, una noticia que no quieres saber. Si de aquí, ¿no es cierto?, a un cierto tiempo vas a estar enfrentando algo difícil, no te sorprendas. Pedro dice, deja que la prueba venga. Deja que el enemigo venga, deja que él venga, ruja, haga lo que haga, pero nuestro llamado es permanecer. Es permanecer, permanecer, permanecer. Y al permanecer, el diablo huye de nosotros y las pruebas también, ¿no es cierto?, pasan, pero nosotros permanecemos. Si tú estás pasando por una dificultad, estás pasando por una prueba, en este momento, en esta temporada, mi ánimo para ti es que pongas tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Él. Acércate a Él. Y que el gozo, que yo sé que es difícil entenderlo, pero si tú le pides sabiduría al Señor, Él te puede dar este gozo para pasar estas pruebas. Aprender a gozarnos en medio de la dificultad es la mejor medicina para salir adelante. Tan simple como esto es el mensaje de esta mañana. Si usted está pasando por una prueba, agárrese de la cruz, abrácese de la cruz, afirme su rostro en el Señor y usted verá la victoria. Porque Dios no se complace en vernos sufrir. No es que Él desee el sufrimiento para nosotros, pero Él sabe todas las cosas y vivimos en un mundo caído y obviamente sabe que las vamos a enfrentar. Pero Él es nuestra ayuda. Señor, gracias por este mensaje, gracias por este consejo que viene de ti. Yo quiero orar, Señor, por la iglesia. Si está pasando, Señor, por un momento difícil, que no se asombren, que no se extrañen. Yo escucho a veces a tantas personas sorprendiéndose de las cosas que vienen. A veces en el contexto acá de la misión. Y que me pasa esto y que leo esto. Y yo digo, ¿por qué se sorprenden tanto? ¿Pero acaso no se nos olvida o no hemos leído? O quizás no hemos tenido el training suficiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto deseo de abandonar la fe? ¿Por qué tanto deseo de irse? ¿Por qué tanto deseo de dejar el matrimonio? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto desánimo delante de congregarse, de buscar la comunión con los demás? Señor, ayúdanos. Levántanos. Levanta, Señor, al caído. Levanta, Señor, al desanimado. Levanta, Señor, al confundido. Si hay alguien acá en medio de nosotros que literalmente no quiere más, Señor, levántalo o levántala. Si alguien está enfrentando por fuegos de prueba, Señor, tu promesa dice en el libro del profeta que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, que pasaremos por muchas aguas y no nos ahogaremos. Porque tú eres nuestro Dios. Hoy día, Señor, sometemos al señorío de Cristo toda prueba, toda dificultad.
Señor, toda lucha contra nosotros o en contra de alguien, Señor, la sometemos al señorío de Cristo. Cualquier conflicto interpersonal, cualquier conflicto en cuanto a lo que sea, Señor, lo sometemos a tu señorío. Tú eres más grande, tú eres más fuerte. Padre, edifica a esta iglesia. Pastoréala con sabiduría. Pastoréala, Señor, con justicia. Como lo venimos diciendo mucho tiempo, no somos una iglesia solo de los domingos. Somos una iglesia de todos los días. Somos una iglesia de cada día levantarse, Señor, e ir a ti, Señor, en meditación, en oración, de ir a ti, Señor, en fe, de ir a ti en acción de gracias, de ir a ti, Señor, en adoración, en devoción, de ir a ti, Señor, en santidad. Padre, oro para que esta iglesia, oro por la oración sumo sacerdotal del capítulo 17 de Juan, cuando Cristo oró por la iglesia, para que fuera una iglesia unida, para que fuera una iglesia, una sola iglesia. Señor, yo oro para que tú los acompañes, para que tú camines en su diario vivir, que tú no te apartes, Señor, de ellos y que ellos no se aparten de ti, ni a diestra ni a siniestra. Oro, Señor, para que el temor de Dios repose en cada uno, repose en cada familia. Y que vengan las ganas, que vengan los ánimos, que venga la fuerza de seguir caminando, de seguir creyendo, de seguir perseverando. Que estamos, Señor, a punto de terminar este año, Señor, pero bueno, lo que viene el próximo año, Señor, queremos enfrentarlo de tu mano. De tu mano, Señor. Que nadie se sorprenda acá por lo que viene. Más bien que se refugie en Dios, que el Espíritu de Dios repose en nosotros. Oro, Señor, para que tu evangelio santo y divino sea, Señor, toda nuestra solución. El hecho de que tú moriste, resucitaste, diste tu vida por nosotros y que no solo eso, sino que padeciste por nosotros, moriste por nosotros, que esa sea, Señor, nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor testimonio. Oro para que cada uno vuelva a casa edificado, vuelva a casa, Señor, animado, fortalecido, que cada uno vuelva a casa, Señor, con un fuego en el corazón, que cada uno vuelva a casa, Señor, con un hambre de Dios, con un hambre, Señor, de más de Dios y más de ti, Señor. Llénanos con tu amor, llénanos con tu verdad y guíanos en el nombre de Jesús. Tú eres Dios y seguirás siendo Dios. Y en los momentos de prueba, Señor, queremos dejarte que tú seas Dios. Porque no solo porque para nosotros no tiene sentido la prueba, no significa que no tiene sentido. Tenemos que descansar en la mano de Dios que se mueve aún cuando no lo vemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.